A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Salmo 22, verso 10. No nacimos por casualidad, ni por accidente. La mano del Altísimo nos formaron en el vientre. El rey David, en el Salmo 139, verso 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si su embrión vieron los ojos del Señor, estando Él en el vientre de su madre, pues tú que me escuchas, como yo, también lo vimos. Y en el libro está escrita tu historia. Ya Dios escribió tu historia. Usted y yo solo estamos viviendo lo que allí está escrito. No eres casualidad, no eres accidente. Ha pasado por momentos muy difíciles, muy amargos, donde muchas veces te ha preguntado: ¿para qué nací? ¿Qué sentido tiene todo esto que estoy viviendo? ¿Qué cosas buenas se podría sacar de esto? Si verdaderamente Dios me ama, ¿por qué me ha permitido pasar por todo lo que he vivido? Y muchos están enojados con Dios, porque aún no entienden el propósito. Pero sabe, aún en esos momentos duros, amargos, dolorosos, incomprensibles, estaba la mano de Dios guardándote. Si Él no hubiese sido tu guardador, tu ayudador, quizá ya no estuviese en este mundo. Y dirá: es mejor morir que vivir la vida que vivo. Bueno, si está en Cristo, tal vez mejor estar con Él. Pero si partiera de este mundo sin Dios y sin esperanza, créeme que no pasará a una mejor vida, sino una vida de tormento eterno. Pero sí, mientras hay vida y esperanza. Puede ser que no cuente con nadie. Puede ser que no le encuentres solución a tus problemas, que nadie lo pueda resolver. Pero hay uno que no miente. Hay uno que no falla. Hay uno que ha prometido estar contigo y ayudarte. Y es el único que puede hacer de las cosas imposibles posible.
es el mismo que me ayudó a mí tantas veces, en tantos momentos incomprensibles, dolorosos, amargo, sin sentido, como también ha ayudado a tantas personas y que hoy pueden testificar y que por medio de su testimonio otros pueden recibir palabra de aliento, una semilla de fe, de esperanza, para no darse por vencido, para no rendirse. Hubo una niña que su nombre estuvo siempre en la memoria del Señor. Ella no pidió nacer, pero estaba en los planes de Dios que naciera. El Señor eligió a los padres, los canales que usaría para traerla a ella a este mundo. Cuando Dios tiene propósito con una vida y el enemigo lo huele, lo presiente, Él también tiene su propósito. Él también codicia el alma de cada ser humano. Él quiere robar la paz. Y su mayor propósito es llevar al hombre a una eternidad sin Dios. Pero cuando el Señor pone la mirada en alguien, cuando Dios te dice mía o mío eres tú, nadie podrá arrebatarte de sus manos. Cuando aquella jovencita era simplemente un embrión, un bebé que aún no conocía la luz del sol. Se vio muchas veces en peligro, pero había alguien, su formador, su guardador, su cuidador, que velaba día y noche por ella. Porque propósito tenía con esa criatura, así como lo tiene contigo. Tú que preguntas, ¿para qué nací? La criatura nació y se vio en muchos peligros, pero en todo momento, en todo tiempo, la mano del Señor, de su Creador, que era el único responsable a ella, la guardaba. Guardaba su alma, guardaba su vida. Pasado el tiempo, y habiendo sucedido tantas cosas en la vida de esta jovencita, cuando apenas comenzaba su adolescencia, no era una niña pequeña, pero tampoco era un adolescente o un adulto. Era una niña
con 11 años de edad, llena de vida, pero a la misma vez por muchas razones no encontraba una razón para vivir. Quería irse al cielo. Petición que no le era otorgada. Una tarde, como casi todos los domingos eran esperados en aquel tiempo. Los domingos era que tanto los pequeños como los grandes irían al parque a jugar, a comer helado, a divertirse. También allí en ese parque existía el único teléfono que había en esa época. Desde ese teléfono ella podía comunicarse con una de las personas que más amaba, su madre, la cual estaba muy lejana, vivía muy lejos. Pero un domingo cambiaría muchas cosas en su vida. Un domingo fue al parque. El propósito era comer helado, jugar y llamar a su madre. De regreso a casa, comenzó a llover. Se oscureció y alguien conocido le ofreció llevarla a casa. Era alguien de aparente confianza, pero en el transcurso del viaje abusaron de la niña de 11 años. De ahí en adelante, su vida cambió totalmente. Pasaron los días, semanas, y la pequeña comenzó a sentirse mal. En la escuela se mareó varias veces. Y los demás compañeritos y compañeritas le decían: estás embarazada. Todavía en ese tiempo ella pensaba que los bebés lo traían la cigüeña. Era un tiempo donde realmente había mucha inocencia. La maestra habló con ella. Ella le contó a su maestra lo que había pasado, pero que no recordaba muchas cosas. La maestra se ofreció a ayudarla, diciéndole que la llevaría al doctor. Un día
La llevó a un hospital. La niña fue examinada por una doctora. Luego, al salir del hospital, la maestra le llevó a una farmacia, le compró unos medicamentos, era una inyección, y le dijo que tenía que volver al hospital para ponérsela. La niña decidió ir otro día. Estaba tan asustada, muy asustada. De por sí le tenía miedos a las inyecciones. Le comentó a un familiar de ella, que era cristiana, lo que le estaba pasando. Este familiar sabía poner inyecciones, pero como no sabía qué contenía esa inyección, se la ingeniaron para que fuera al hospital y así se la pusiesen allá, ya que le habían dicho que era para su salud. Cuando llegaron al hospital, la enfermera que le iba a poner la inyección solo dijo: da gracias a Dios que es de aceite y no de agua. Ella no entendió nada. Le pusieron la inyección y cuando ella iba por el camino, el dolor en el brazo era tan fuerte. El brazo comenzó a hincharse. Sentía como si su brazo pesara tonelada. Apenas podía levantarlo. Iba por la carretera, lloraba y lloraba y lloraba, sin nadie que pudiese consolarla. A los pocos días, ella sentía que algo le arrancaban de adentro. No sabía lo que pasaba en su cuerpo. Con el brazo tan hinchado y todas las cosas que le sucedían, tenía que disimular donde estaba viviendo para que no se diesen cuenta lo que estaba pasando con ella. No estaba su papá, no estaba su mamá. Y con la persona que estaba no tenía mucha confianza para contarle lo sucedido. Llegaron las vacaciones y la enviaron al campo. Estando allí en el campo, aquel brazo continuaba hinchado. Y de repente ella sintió que algo se le desprendió. Comenzó a sangrar y a sangrar y a sangrar. Salía de ella unos coágulos que parecían pedazos de carne. Parecía que se estaba desangrando. Duró 2 semanas en esa condición. Nadie lo notó. Ella estaba tan llena de miedo y de pánico. Solo dentro de sí decía: Señor, ayúdame. Llegó un momento que sentía que se moría. Ya no aguantaba más. Su cuerpecito estaba muy débil.
sintiendo que agonizaba, tomó la Biblia y se abrió precisamente en Ezequiel, capítulo 16. Donde decía: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día en que naciste. Pero las palabras que quebrantaron a esta niña fue leer: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estaba en tu sangre, te dije: vive. Sí, te dije: vive. Cuando estaba en tu sangre, vive. Aquella niña sentía que esas palabras penetraban como fuego en lo más profundo de su alma, en los tuétanos de su hueso. Se encontraba precisamente en esa misma condición. Se desangraba. Fue como sentir al Dios viviente decirle en ese momento a su alma, a su espíritu y todo su ser: vive, no vas a morir, no morirá, no morirá. En ese pasaje, la nación de Israel estaba representada por Jerusalén y era comparada a una niña no deseada, que fue despreciada sin lo mínimo cuidado que se le dan a un recién nacido. El cordón umbilical no fue cortado, no fue lavado ni purificado, no había sido refregada con sal conforme a la costumbre practicada cuando los niños eran dedicados a Dios. Y estaba desnuda. Se tornó rechazada públicamente y lanzada al mundo sin la compasión de nadie. Solo le esperaba la muerte. Un relato impresionante. El Altísimo continúa. Él se compara a un hombre que anda por el campo y oye el llanto de esa niña abandonada, envuelta aún en la sangre de su nacimiento. Pero en el momento en que el Señor le habló a esta niña de 11 años que fue violada y que se estaba desangrando, era como si su historia fuera tan similar. Ella se sentía despreciada. Se sentía rechazada. En ese momento
no sentía la compasión. En ese momento sentía que se moría. Pero su llanto, su gemir, su dolor no pasó desapercibido ante la presencia de su formador. Por eso, igual que en Ezequiel, cuando el profeta habla, el Señor se compara a un hombre que anda por el campo y oye el llanto de esa niña abandonada, envuelta en sangre. El Señor también escuchó el llanto de esa niña de 11 años que también se sentía abandonada y que no estaba envuelta en sangre, se estaba desangrando. Y cuando ella leyó, vive, vive, vive. Fue como sentir que Él le daba vida. Le daba vida. El Eterno extendió su manto para cubrirla y protegerla. Así como lo hacía con Jerusalén, que con un juramento, su casamiento con ella, en contraste con el infortunio que Israel vivía, ahora era un pueblo al que nada le faltaba. Porque Dios había tenido compasión de ellos, como ahora tenía compasión de esa niña de 11 años. Estoy segura que el enemigo pensó que si no pudo matarla en el vientre de su madre, si no pudo matarla las otras veces, ahora no se salvaba de esa. Cesó el flujo de sangre. Pero no hay nada oculto que no se sepa. Se descubrió toda la verdad. ¿Cómo se descubrió? Muy sencillo. El día que aquella niña fue al hospital, había un doctor que observaba lo que estaban haciendo. Y él decía, esa niña, a su rostro me he conocido. Y efectivamente se acordó dónde la vio. La vio en casa de un amigo que tenía en común, el cual era familiar de ella. El doctor llamó y dijo que investigaran porque algo estaba pasando. Empezaron las investigaciones y la niña dijo la verdad. Investigaron por qué la maestra se quedó callada, por qué no habló con sus familiares. El caso se llevó a la Secretaría de Educación, a la regional. Allí hicieron un gran expediente. Hicieron tantas preguntas a aquella niña en un día que quedó sin habla. La niña
no dijo de la violación. Para todos había sucedido de mutuo acuerdo. En realidad se podía hacer muy poco. Llegaron los resultados de la regional y la Secretaría de Educación. Y como resultado, la niña fue expulsada de la escuela. Porque era una situación un poco escandalosa que podía afectar a los demás estudiantes. Decidieron creerle a la maestra. Aquella niña no tenía quien la defendiera. Por lo menos lo que intentaron no fue escuchada su voz. Ahora tenía que soportar la vergüenza de tantas cosas, de muchas. Quien le había hecho daño era alguien intocable. Intocable. Pero el juez de toda la tierra miraba desde el cielo. A la niña la habían amenazado, diciéndole que si hablaba, la degollaban, la mataban. Ella no sabía si era algo que iba a acontecer, sí o no. Y todo quedó como que ella fue la culpable. Algunos de sus familiares le insultaban, le trataban con menosprecio. Mas sin embargo, esa niña de 11 años estaba cargando el dolor de lo que le había sucedido, recuperándose de todo lo que había perdido. Aparte de todo, psicológicamente fue muy afectada, emocionalmente. En vez de defender su derecho, o que defendieran su derecho en aquel lugar donde la llevaron, al contrario, perdió su año escolar. Y muchos estaban preocupados por lo que pensarían los demás. La niña había quedado muerta en vida. Y un día, con tanta tristeza y sin encontrar una razón para continuar,
escuchó aquella voz que le dijo: quítate la vida. Lo iba a hacer, pero aquel que la formó en el vientre de su madre y que era responsable a ella, lo impidió. ¿Dónde estaba la niña? Decidieron enviarla a otra ciudad bastante lejos. Pues tenía hermanos menores que ella, y que si se enteraban lo que había sucedido, podía ser una vergüenza. Y se fue. Al lugar donde llegó aparentemente sería un lugar seguro, en familia, pero allí no había amistades, no conocía casi a nadie. Esas personas, sus familiares ahí, eran como extraños para ella. Se sentía como el palo de la escoba en un rincón. En otras palabras, como una sirvienta. Sí. Allí también recibió mucho maltrato. Ella que había llegado allí completamente destruida. Y que recibiera más maltrato, complicaría las cosas. Dentro de ella había un vacío tan grande, había tanto dolor. No encontraba esa razón para vivir. Ella le decía a Dios cuando oraba: sí, siempre hubo ese vínculo. Si tan solo tú te convirtieras en esa razón para yo vivir. Hay un vacío tan grande que no lo puedo llenar con nada. Y fue entonces, con apenas casi 12 años de edad, se tomó 70 pastillas. Pero no era su tiempo. Dios no había terminado con ella. Porque aunque ella sentía que en el mundo era un estorbo, que solamente había nacido para sufrir, que nunca debió nacer como tantas veces escuchó, aunque se sentía sin identidad, aunque no encontraba una razón para vivir a esa edad, a ella se le olvidaba que nació con un propósito y que ese propósito se iba a cumplir en su vida. Así como un día el Señor llamó a Jeremías y le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aleluya. Y dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirá todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Había nacido con un propósito, como naciste tú que me escuchas. Esa niña nació con un propósito.
Y tu vida en este mundo no es casualidad. Si su propósito hubiese terminado ahí, de nada hubiese servido su nacimiento. Cuando se tomó las 70 pastillas, a medianoche, ella sentía que se moría. Se estaba muriendo. Se moría. Y de repente llegó un personaje que la movía y le decía: no te puedes dormir. Si te duermes te mueres. Había momentos donde ella no podía sostener sus ojos abiertos. Llegó un momento donde sintió que se fue. No sabe si en la carne o en el espíritu. Pero iba subiendo y de repente escuchó una voz que dijo: regrésenla. Ella podía percibir tan real que se peleaba una batalla por su alma. Fue una experiencia que ella nunca olvidará, porque pudo ver cómo se peleaba por ella. Al escuchar aquella voz, regrésela, regresó a su cuerpo. Y aquel personaje continuaba allí diciéndole: no te puedes dormir. Si te duermes, te mueres. Y estuvo allí hasta muy temprano de la madrugada. Ella, que estaba en la cama cuando la encontraron, estaba en el piso. Su abuela, una anciana cristiana, una tremenda mujer de Dios, pidió auxilio a uno de sus hermanos, el cual no quiso llevar al hospital. Pero Dios tenía un canal, usó un medio para enviarla a su casa y que ella la llevara al hospital. Cuando llegaron al hospital, el doctor que la atendió dijo: está viva de milagro. Verdaderamente era un milagro. Un milagro. A partir de ahí, un día escuchó una voz que le habló diciéndole: San, ¿por qué antes de quererte suicidar, sabe? ¿Por qué antes no prueba a Cristo? Vamos, pruébalo y verá que te dará resultado. Ella dijo: sí, lo voy a probar. Fue a la iglesia y ese día aceptó a Jesús. Ese día cambiaron todas las cosas. Ya no sentía tristeza, ahora sentía alegría, ahora sentía vida, ahora quería vivir. Ahora había encontrado una familia que en verdad sentía que la amaban y que cuidarían de ella. Y así fue. Así fue. El Señor le dijo, usando un canal a un siervo en una campaña,
de apellido Barranco. Esa niña que está ahí, así dice el Señor, le han hecho mucho daño, pero yo me vengaré, porque mía es la venganza y yo doy el pago. Pasó el tiempo y el Señor hizo justicia. Pasaron muchos años. Muchos años. Ella se encontraba ya en otro país. Ella siendo mayor de edad, y sirviéndole a Dios, el Señor permitió que se encontrara con aquel que la había violado a los 11 años. Él fue a su trabajo y precisamente le tocó atenderlo a ella, a él. Fue una impresión fuerte para los dos. Uno que deseaba venganza y el otro que no se acordaba de lo que había hecho. El Señor le dijo: te volveré a permitir que lo vea otra vez. Le dirá que yo lo amo, que tú también le amas, y lo perdonará. Se volvieron a encontrar. Ella le recordó todo el daño que le hizo. Él se humilló. Ya había madurado bastante. Pidió perdón. Ella lo perdonó. Le habló del amor del Señor. Le dijo que el Señor lo amaba y que ella también lo amaba en el amor del Señor. Él se convirtió en uno de sus mejores amigos. Pero aunque todo aparentemente quedó bien, al Señor no se le olvidó lo que le había prometido a ella. Que de él es la venganza y él daba el pago. Aquella persona se vio involucrada en un problema siendo inocente. Le echaron en la cárcel los mismos años que debieron echarle aquella vez que me hizo daño. Esta joven no sintió alegría por lo sucedido. Al contrario, mucha tristeza. Intercedía delante de Dios a favor de él. Pero la respuesta del Señor fue: no clame. Te dije que me vengaría de todo lo que te han hecho daño, porque mía es la venganza y yo doy el pago. Deja la venganza en la mano de Dios. Déjale tu dolor y todo lo que tú no entiendes. Porque si ha pasado por tantas cosas y aún sigue viva o vivo, es porque Él tiene un propósito contigo. Y puede ser que eso que te ha marcado, que te ha hecho tanto daño, sea lo que en un momento dado el Señor use como medio para traer sanidad a otro, para traer una palabra de aliento a otro, para levantar a otro, para que otro se identifique contigo y sepa que lo mismo que le está sucediendo le sucede a miles y a miles de personas alrededor del mundo. Pero que la diferencia de muchos es que hemos puesto nuestra confianza en la mano del Señor y que para los que confían y aman a Dios, todas las cosas, todas, ayudan a bien. Déjalo obrar en tu vida. Deja ese dolor en sus manos. Él escucha
Él ve, Él es justo, solo que su tiempo no es el mismo nuestro. Pero nada pasa desapercibido ante la presencia de Dios. Él está contigo y se va a cumplir lo que está escrito en su libro acerca de ti. Una cosa es recordar el pasado para testimonio, sin dolor. Muy distinto es recordarlo con dolor y vivir en él, en amargura, en rencor, Es cierto que las cosas viejas, las cosas pasadas ya pasaron, son viejas. Pero cuando Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestra vida, podemos recordarla y testificarla para exaltar su nombre y para darle ánimo a otro. Es como cuando uno se hace una llaga, una herida. La herida se cura, pero queda la marca. La ve, te la toca, está la marca, pero no duele. Así son muchas cosas concernientes a nuestra vida y a nuestro pasado. Hay otras heridas que por más que el tiempo quiera sanarla, uno mismo no deja que se sane. Y por eso hay tantas personas que a veces cuando hablan con dolor, con rencor, se le nota en el rostro. Pero qué diferente es cuando testificamos para hablar de lo que el enemigo es capaz de hacer en la vida de una persona, aunque no lo vemos con nuestros propios ojos. Él usa medios. Y también para testificar lo que el Señor, el Dios Todopoderoso, hace, porque para Él no hay nada imposible. Y que así como lo ha hecho con tanta gente y como lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue adelante.